horita o 1 hora y 10 minutos, y posteriormente se va a tener media horita o 20 minutos, dependiendo pues del tiempo que Emanuel demore, para que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios, lo pueden hacer por el chat, también pueden levantar la mano, yo voy a estar pendiente, y pues esa es la idea. Entonces, dale, Manuel, puedes empezar. Gracias, Juliana. Pues bueno, buenas tardes a todas, a todos. Pues bien, soy el primero de los miembros de la sede en tener su conferencia de viernes. Ya se habían dado algunas otras conferencias de miércoles sobre el PIC, pero bueno, soy el primero de los viernes. Entonces, pues me siento contento, ¿no? Antes de comenzar, quiero mencionar eso. Me siento contento, emocionado, pero también muy nervioso. Eh, y espero estar a la altura de las exigencias de todos ustedes. Y sobre todo que ese trabajo, que en verdad es un trabajo muy pequeño, pero es honesto, a lo mejor no llevo a mucho, y me disculpo de antemano si se espera algo muy grande, realmente no llevo a mucho, pero quisiera más que nada interpelar a los escuchas y que a lo mejor en algún momento esto llegue a tener alguna formulación. Espero no demorar más de 70 minutos, quisiera prometerlo, y tampoco deseo hablar mucho más, ¿no? La verdad es que iré sobre un guión que voy acá a leer y trabajar un poquito a lo mejor, porque tengo el defecto, y para muchos es una cualidad, pero para otros es un defecto, de estructurar muchas ideas y irme, y corro el peligro de perderme, y de perderme por todos lados. A veces es un beneficio porque es como ir concretando a la razón. Pero bueno, el trabajo que les traigo hoy, que la verdad el título es espantoso. Cuando me dijeron manda un título, hice como 30 títulos y fue el mejor que pude haber mandado, pero es horrible. No supe cómo llamarle. Realmente me cuesta mucho trabajo generar títulos para mis ponencias, para mis trabajos, y en algún momento a lo mejor hay alguien que me ayude con eso, ¿no? Pero les voy a decir de qué trata. Trata de discurso, de reproducción. Periféricamente tomo a la pedagogía, que no estará en el lugar central como parece en el título. También tomo al sujeto y otros aparatos reproductivos. Todo esto bajo un sistema que le vamos a llamar el de la ideología, y me fundamento principalmente en Althusser. Y yo sé que aquí, en este espacio, en Apora, Bogotá, hay muchas personas que saben mucho más que yo de estos temas. Lo reconozco y les he aprendido mucho a estas personas, y de quienes tomaré sus comentarios, si es que los tienen, para el beneficio también de mi trabajo. Como en muchos aspectos me declaro ignorante de lo que les voy a plantear, y con la salvedad de que la ignorancia permite ir hacia grados de justificación científica en algún momento. Ahora, lo que les planteo, parte de mi tesis de maestría. Yo estoy estudiando estoy haciendo la tesis ya de la maestría en filosofía crítica, y donde me he permitido hacer un lazo entre Louis Althusser y Jacques Lacan, principalmente a través de un puente postestructural que es Michel Foucault. No para llegar, ojo, que no es para llegar a propuestas como las que tiene Alush, donde propone al psicoanálisis como un cuidado de sí, sino para llegar a propuestas sistemáticas en el orden del discurso y formales en torno al lugar que tiene la palabra en los espacios de reproducción ideológica, con la escuela, la cárcel, todo esto. En parte, esta diferencia entre lo que plantea Alush y lo que intento plantear con estos tres autores es por la inclusión del marxismo estructural de Althusser. En dicho trabajo de investigación, en la tesis, que aún estoy puliendo y lo voy a seguir haciendo durante a lo mejor unos 4 o 5 meses más, me planteo la lógica de la violencia en un sistema económico educativo, transitando por medio del lenguaje, lógica que no es otra que la de la ideología, a la que Althusser le va a llamar ideología dominante. Espero no errar. Ya para empezar, me baso ahora solo en el primer capítulo de mi trabajo, el cual está enfocado al pensamiento de Althusser, y de ahí iré haciendo, espero, algunas propuestas que he estado trabajando últimamente. No están incluidas en la tesis porque no están tan del lado de la filosofía. Voy a hacer un pequeño juego con la teoría de conjuntos,
no he terminado de elaborarlo, la verdad no he terminado de elaborarlo, pero al menos se los voy a plantear y se los voy a proponer a ver qué les parece. Y bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo es poco y apremia. Por hoy no voy a trabajar mucho a Foucault, quizá lo mencione una que otra vez, y no es por la cuestión ideológica que ha sucedido en las últimas semanas que todos sabemos, y también no voy a, o más bien tampoco voy a trabajar muchísimo a Lacan. Solamente algunas pinceladas, ¿no? Porque al final de cuentas ya está todo manoseado por Lacan, Foucault, Althusser en todo el texto. Bueno, Althusser, como es sabido, admiraba la teoría lingüística de Lacan muchísimo, lo cual es desde ya muy importante porque permite pensar al sujeto en relación con la sociedad a partir del lenguaje, manteniendo un constante diálogo y discusión con el psicoanálisis, el marxismo, la política y la pedagogía y, claro, la economía. Cosa que quizá la teoría pura del psicoanálisis tendría la posibilidad de interpelar también, que me parece que es una de las propuestas que se tiene en Apola, de poder interpelar otras ciencias. Hoy día hay una creciente nueva ola de enajenaciones, de nuevas maneras de restablecer la ideología dominante, concepto que intentaré trabajar un poco, ya se ha hablado también de esto en otros momentos aquí, y bueno, a partir de esto, mantener un bucle sin fin, o sea, la ideología dominante mantiene un bucle sin fin, intenta llevarlo a la perpetuidad. Es decir, se intenta sostener un discurso en el ideal eterno que puede vencer a la muerte, ¿no? Capitalismo, podríamos llamarle si le damos un nombre de sistema, pero después vamos a ver que no es tanto por ahí. Lo que pase hoy en día no varía de manera estructural a lo que sucedió hace 100 años, hace 200, hace 300 años. O sea, la estructura no es diferente. Esto es algo que podríamos diagnosticar junto con Althusser cuando nos menciona que la ideología no tiene historia. La estructura de la ideología no tiene historia, porque habrá momentos históricos de la ideología, ¿no? Como el capitalismo o algún otro sistema económico antes. Quiero decir que la ideología se mantiene estructuralmente de la misma forma aquí, ayer y tal vez siempre. Postura tanto pesimista. Si quitamos del foco el hecho de que puede existir un despertar social, ¿no? Que en algún momento todo el mundo despierte al mismo tiempo y digan, eso está muy mal y vamos a hacer algo. Pero realmente, eso no va a pasar. Mi propuesta es que no hay tal ideal social, puesto que es muy fácil caer y recaer en la ideología. Incluso el que se pueda declarar el más antiideológico puede recaer en la ideología, puede estar en la ideología, todos, ¿no? Retorna por algún lugar y la ideología se sigue reactualizando. Esa es como una característica del sistema. En lo personal, aún soy de los que sueñan con una utopía, pero bueno, ya pasaron mis padres, ya pasaron mis abuelos soñando lo mismo. Mis padres y mis abuelos fueron profesores. Mi padre fue docente de la sección 22 de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de mi estado de Oaxaca, México, que es una institución sindicalizada que se autodenominan un movimiento democrático en favor de los trabajadores, de los campesinos, de los obreros y movilizando la educación. Pero bueno, han pasado muchísimos años y no hay nada. Entonces, en su lucha han leído a cualquiera que a ustedes se les ocurra, a Marx, a Bourdieu, a Freire, a Lacan, a Althusser, a Gramsci. De hecho, Althusser lo conocí justo porque mi papá me llevaba a veces a sus conferencias con algunos filósofos Ignacio Mansilla y algunos otros por ahí. Y bueno, se la han pasado pensando, buscando, pero al final de cuentas la ideología los interpela y los reincluye. O sea, al final de cuentas, esa lucha de tantos años que tuvo su explosión en el año 2006 con una situación social en mi estado, que las clases se detuvieron casi un año, entró la policía, hubo represión, hubo muertos, hubo desaparecidos, al final no cambió nada. Y sí soñamos con las utopías. Digo, yo no soy maestro, pero propongo que tales utopías se puedan quedar como un foco ahora imposibilitado. O sea, que las utopías puedan servir como un foco de luz. Es decir, que las utopías son lógicamente imposibles por ahora. Lo que no quiere decir que no exista jamás, en algún momento, en algún lugar, una condición de posibilidad que genere esa ideología.
tal vez ese es el sentido de lo que hacemos aquí, ¿no? Tal vez ese es el sentido de lo que hacemos en Apola. Digo, haciendo un paralaje entre una situación política y algo científico clínico, que no hay mucha distancia. Ideología es una palabra interesante que puede ser pensada desde varias vertientes, pero empecemos por la etiología griega. Ideología viene de airea y del logos, que se puede traducir como estudio de las ideas o ciencia de las ideas. Pero en lo que yo he trabajado, he decidido tomar otra traducción que me parece mucho más ad hoc, tratado de las ideas, pensando que tratado puede ser entendido de muchas otras maneras, que no se queda como un estudio de ideas. Es decir, la ideología es propuesta, en primer lugar, como una ciencia, estudio de las ideas. Pero eso no es muy cercano a lo que se trabaja con Marx y lo que él podría pensar, porque él encuentra otras cosas. Por eso vamos hacia el tratado. Pues si bien, si se piensa cómo surgen las ideas que mantienen las realidades hegemónicas, también se pueden entender como un trato en sinónimo de pacto. Las ideas tienen un pacto, no un trato en sinónimo de estudio. Un trato abstracto. No hay que ponerse maniqueístas, porque podría suceder eso en algún momento, y pensar que es un pacto entre dos personas, entre el presidente de Rusia y el presidente gringo, entonces tienen un pacto y tienen a todo el mundo aquí ideologizado. No es tanto por allí, sino es el pacto que pueden tener las ideas, el trato que pueden tener las ideas. Así que defino la ideología como un tratado de ideas. De esta forma, no hay una sola ideología, sino que hay una norma general y de ahí dependen otras, y al menos esa es la propuesta que les traigo el día de hoy. Y creo que es bien importante, así la ideología no se reduce únicamente al campo de la política y lo económico, como algunos politólogos han referido. De hecho, uno de los asesores de mi tesis es politólogo y me dijo que no puedo ir hacia otros campos más que la política y la economía. Yo no estoy de acuerdo. La ideología tiene un campo de acción mucho más amplio que va desde las relaciones humanas y afectivas hasta la ética y la forma en que opera la propia ciencia. Y voy a ir tejiendo un poco ese concepto que al menos es lo que pretendo alcanzar el día de hoy, para al final de la sesión hablar, si me da un poco de chance, de la educación. Ideología como concepto aparece por primera vez en el siglo XVIII con un señor que se llama, y disculpen el francés, Antoine-Louis Claude, o Destutt de Tracy, o el Marqués de Tracy. Esto lo trabaja con una posición muy cercana a Kant. Es la primera vez que aparece la palabra ideología. Estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. En un compilado, un sumario de apuntes de clase que se titula Mémoire sur la faculté de penser, el Marqués de Tracy define a la ideología como estudio de ideas. Ya en los primeros años del glorioso siglo XIX, Tracy escribe Element de l'idéologie. En este texto se dirige a jóvenes filósofos y ahí les propone a la ideología como una ciencia, ojo, como una ciencia que estudia las facultades intelectuales, o sea, las facultades intelectuales, lo que hay como cognición, que generan a las ideas. Esto es bien interesante porque el Marqués está pensando que hay una psicología individual que procesa las sensaciones, o sea, hay una psicología individual, tú y tú tienen su propia psicología que procesa sensaciones que vienen del mundo exterior, entonces esto te va a llevar a un juicio y a un afecto, y a través de la ideología, que sería una ciencia de las ideas, tú podrías llevar a esta persona a tener una idea buena o una idea mala. Cito a Antoine Claude. En este lugar, la ideología no corresponde a hablar de los signos, sino con respecto a su influencia general en la formación de las ideas, cómo tienen influencia los signos en las ideas, en el desarrollo de nuestras facultades y en el aumento de nuestros conocimientos. Lo que importan aquí son los signos en relación con las ideas y cómo esto va a desarrollar una facultad individual y esto va a surgir en un conocimiento. Es como una ideología positiva, ¿no? Su postura teórica es criticista, es kantiano,
y surge en medio de las disputas entre los racionalistas y los empiristas. En su texto hay bastantes fundamentos y referencias de Locke y de Descartes. Me parece que ese texto es muy, muy importante de Elements de la Ideología, elementos de la ideología, supongo que así se traduce. Bueno, es muy, muy interesante. Ahora bien, esto generó a que los criticistas se pusieran a estudiar a las ideas, o sea, a estudiar las ideas con relación al desarrollo de las facultades mentales. Por ahí hay algo que me suena un poco a la epistemología de las neurociencias, un poquito, me suena eso. Ok, entonces se ponen a estudiar las ideas, cosa que no le pareció mucho a los socialistas utópicos de la Francia. O sea, ellos dijeron, bueno, estás estudiando mucho las ideas y eso que... Ahí ellos comenzaron a relacionar la ciencia de la genealogía de las ideas, como era para Tracy, con una forma de producir ideas. O sea, no una forma en la que haya un buen juicio, sino el estudio de cómo las ideas se están produciendo y reproduciendo. Y que estos efectos son prácticos en la cultura y en la colectividad. O sea, se observan y tienen un lugar material. Bueno, Marx que siempre me ha parecido un autor muy difícil, del cual me declaro ignorante, o sea, lo he leído y lo he intentado entender. Yo lo admiro mucho y admiro mucho a quienes tienen una gran abstracción de él. Pero lástima que tal como a Lacan le ha pasado de todo con sus lectores. Seguramente yo soy uno de esos lectores. Bueno, la diferencia es que los lectores de Lacan no llevaron a un dogmatismo intelectual con efectos sociales como la URSS o Yugoslavia, China, etc. Voy a hablar un poquito de este amigo Barbado, porque creo que sin él no habría fundamento de la ideología tal como la conocemos ahorita y tal como se las quiero presentar. Marx, al darse cuenta que las sociedades están reguladas por leyes tácitas, se cuestiona, ¿qué es eso? O sea, ¿qué son esas leyes que están ahí pero que nadie puede ver? ¿Y por qué están ahí? Entonces, va a ir redefiniendo en muchos sentidos, y quizá de una vez y para siempre, el concepto de ideología que tiene Tracy y que les acabo de describir. Tracy pensaba que la ideología nos podría enseñar que habría un juicio correcto, o sea, que había un correcto juicio, algo certero y bueno, diferenciado del incorrecto, o sea, están los correctos, están los incorrectos. El marxismo se da cuenta que la ideología no permite que esto sea posible, que la ideología te lleve a un juicio correcto, ni a una toma de conciencia, puesto que las ideas no se someten a cualidades innatas, o sea, no están sometidas a cualidades innatas, sino que están enlazadas a una distribución del capital, y la propuesta es que están enlazadas a un discurso. Engels y Marx, y esto lo digo así con la justa corrección que hizo Alfredo en la última conferencia, de nominarlos por orden alfabético y no en las construcciones imaginarias de que hay uno más importante que otro, porque generalmente hacemos Marx y Engels, ¿no? Bueno, regreso. Engels y Marx, en la ideología alemana de 1845, pensarán lo siguiente, lo cito. La producción de ideas y representaciones de la conciencia aparece al principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio material de los hombres, como el lenguaje de la vida real. Voy a esa parte. La producción de las ideas, lo que uno está pensando, las representaciones de la conciencia, las cosas que se aparecen, están directamente enlazadas a las actividades materiales, al comercio material de los hombres. Y ese comercio material de los hombres es el lenguaje de la vida real. Marx está pensando en cierta postura lingüística también. O sea, es como si la materia, más bien no como, creo que esa es mi lectura, como si la materia estuviera relacionada intrínsecamente con el lenguaje. Y ahí aparecería la idea y la conciencia. Continúo con la cita. Las representaciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres se presentan todavía aquí como emanación directa de su comportamiento material. Todas las ideas están enlazadas a esto que es una materialidad y viceversa. Bueno, lo que está en el centro de la propuesta es que la realidad está anclada a las actividades materiales. Es decir, la idea está enlazada a lo material de forma dialéctica. La cuestión es definir de dónde sale lo material. Porque no podríamos hoy, 9 de abril, como algo del orden de la empiria o de lo real del cuerpo,
la carne y el hueso, como menciona Alfredo, mencionar que lo material es estas cosas que tocamos, ¿no? Y quizás es una lectura mía errada del marxismo, pero ya me corregirán. La materia no creo que esté en ese lugar. La materia tendrá que ver con una lógica simbólica de producción, es decir, que lo que produce a la materia es la lógica simbólica. Puesto que un pedazo de cobre redondo, o sea, ay, está fea esta moneda, esta es una moneda de 5 pesos mexicanas, que más o menos vale como un cuartito de dólar, 25 centavos de dólar. Este pedazo de cobre redondo con el águila aquí y el 5 de este lado no vale absolutamente nada. No es nada. Es un pedazo de cobre, nada, nada en lo absoluto. Es en el momento en que hay algo que le dé nominación, que esa cosa toma valor y producción. Por eso antes con 5 pesos me podía comprar un frico y unos chetos. No sé si lo conozcan todos en Colombia, un frico era, o no sé si es todavía una bebida azucarada llena de pintura que la vendían en unos botecitos de plástico, y los chetos pues son los que venden Sabritas, ¿no? Con esto te alcanzaba. Ahora con esto no te alcanza ni para un cigarro. Ya los cigarros cuestan 6 o 7 pesos. No te alcanza para nada, pero la nominación que tiene va en un orden discursivo. O sea, ahí es cuando toman valor y producción. O sea, hoy podemos decir que esta cosa cuesta 5 pesos y que un presidente le quitó algunos ceros a nuestra moneda, por eso decimos 5 pesos y no 5,000 o 50,000, porque le quitaron unos ceros en alguna situación bastante ideológica. Pero podemos decir que eso es 1 peso, 10 pesos, 100 pesos, 1 millón de pesos, etcétera. Esa materia, esta monedita, esta monedita es significante. Entendido así quizá de forma errada, porque tal vez estoy entendiendo muy mal la propuesta que nos ha hecho el compañero GU respecto al materialismo. Y quizá no lo estoy entendiendo muy bien, pero eso es lo que he logrado traer hasta ahora. Que ese pedazo de cobre en sí no vale nada, y es hasta que viene una representación del lenguaje que ahora vale 5 pesos, pero los 5 pesos tienen cierto valor de cambio, ¿no? Porque hace 20 años me podía comprar mis porquerías para sentarme a ver Dragon Ball Z, y ahora con eso no me alcanza para absolutamente nada, más que para pagar un baño público a lo mejor, ¿no? Entonces, esa materia es un material significante. Ok. Y no es que yo cree la palabra, como lo piensa Gadamer, ¿no? Que yo creando la palabra y pensando la palabra estoy generando la realidad, porque el sistema lingüístico está mucho antes que nosotros. Entonces, tendría que haber un sistema discursivo y de lenguaje que genere estas relaciones que le dan valor a la materialidad, o más bien que le dan materia a la cosa. Cierro esto. Bien. Althusser con Marx muestran una relación edificada, y acá es una metáfora. Es una relación edificada, pero entre paréntesis es una metáfora, en donde van construyendo las estructuras sociales. Bueno, esto lo propone Marx, luego Althusser lo hace como metafóricamente y se ve muy bueno. Para eso seguramente Alexander, a quien agradezco muchísimo que en algún momento me pasó algunos textos que he estado leyendo y he intentado trabajar, eh, pero yo sé que Alexander también me podría explicar esto, porque hay cierto enredo, hay ciertas cosas, parece algo muy sencillo, pero hay situaciones muy, muy complejas, que a mí se me hacen muy complejas. Pero bueno, voy a hacer mi humilde intento. Hay un primer nivel, la planta baja. Pues ahí radican las relaciones y fuerzas de producción. Es un espacio grandote, ¿no? Y solidificado, el cual contiene la base material, dentro de los que destacan las materias primas, los árboles, el oro, todo eso. Los espacios de trabajo, las fábricas, los hospitales. Bueno, esto es una propuesta que estoy trabajando junto con Foucault. Las escuelas, los medios físicos, los insumos básicos, las necesidades de consumo, los objetos de intercambio, pero también estarán los modos de producción, es decir, cómo el sujeto se relaciona con algo para producir cualquier cosa.
Entonces, modos de producción se puede definir como un conjunto integrado por las relaciones sociales de producción, es decir, cómo se relaciona uno con el otro, eh, uno entre pares, uno con el jefe, uno con los padres, uno con todas estas personas, y las fuerzas productivas, es decir, lo que se aplica de fuerza para generar algo. En ese espacio, entonces, las relaciones humanas, pero también con los espacios, perdón, otra vez, en ese espacio, entonces, están las relaciones humanas, pero también están los espacios de la división de trabajos y otras cosas. Junto con Foucault podríamos llegar a pensar que allí, en este lugar, en este primer nivel, que es la infraestructura, se puede encontrar el ejercicio de poder. Esta es una propuesta, quizá está errada. Yo les traigo un montón de preguntas. Yo vengo acá a exponerle mis preguntas. Quizá está errada, pero yo estoy pensando que quizá el ejercicio de poder que nos propone Foucault en Vigilar y Castigar, el orden del discurso, la microfísica del poder, etcétera, se encuentra allí, en la infraestructura. Pues ahí es donde se da la relación que delimita los órdenes sociales. No sé si se acuerdan, ¿no? Foucault dice que el poder es ejercido, que no es alguien que lo tenga, entonces yo puedo ejercerle poder a mi gato y golpearlo, y mi jefe me ejerce poder, y me baja el salario, no me deja salir, etc. Y esto va ordenando a la sociedad para mantener los modos de producción, es decir, que se siga produciendo, y lo que se produce es el sistema. Bueno, en la infraestructura se vinculan estos medios de producción, es decir, los espacios físicos y las formas de producción, donde se dan las interrelaciones humanas, a partir de una sistematización que opera únicamente por un segundo piso, que es la superestructura. Y es aquí donde las cosas se ponen bien hornies, calientes, como le quieran llamar. La superestructura, piensan los marxistas, y está compuesta por fenómenos ideológicos. Es decir, para que esta relación de poder que hablaba hace un rato con Foucault pueda ejercerse, entonces tendría que haber una superestructura, porque esta relación de poder mantiene mi orden hegemónico y que siga produciendo cosas para el capitalismo. Pero tiene que haber alguien más arriba, un segundo piso. El segundo piso al que todo el mundo, contra el que todo el mundo quiere ir, y pues por eso no hacemos nada. Ese fue el fracaso de la lucha del magisterio de mis padres y mis abuelos, que únicamente atacaron este segundo nivel. ¿Dónde están los fenómenos ideológicos, incluyendo el marco de la cultura, lo político-jurídico, las formas de pensar, entre otros? Si ahí está el marco de la cultura, el arte. Es que el arte no es dañino, ¿no? No, pero también puede ser un espacio de reproducción. Es que la ciencia no es dañina. Sí, la ciencia no es dañina en sí, pero también puede reproducir ideología. Lo político jurídico, las leyes, la constitución, los derechos humanos, que los derechos humanos van variando de acuerdo a la correctez política de nuestra época. Todo eso es parte de una carga ideológica, las formas de pensar, ¿no? Esta superestructura necesita de leyes, normas, regulaciones y, más importante, del Estado. Pero no actúa, o sea, la superestructura no puede actuar para sí misma, sería ilógico que actuara en sí misma, sino que está en relación con la infraestructura, está en una constante relación. Incluso su existencia solo es a partir de la forma en que se relacionan los modos de producción y los medios de producción de la infraestructura. Sin esta forma de relación, no podría existir una superestructura que te diga qué tienes y qué no tienes que hacer hoy, qué tienes o qué no tienes que pensar hoy, o qué es lo bueno, qué es lo malo en el 2021. Porque a lo mejor lo bueno y malo del 2021 no es lo mismo que lo bueno y malo de 1980, pero esta carga ideológica se tiene que reactualizar. Bueno, es decir, que entre los sujetos y lo que se debería hacer, o lo que se debería crear, a saber que se genera un sistema ideológico que tiene que mantener esa infraestructura que produce y produce. Y me parece que podemos decir que existe un correlato donde la infraestructura mantiene la forma de relación económica entre los sujetos y los objetos. Relación lingüística, me parece que sí, y que da por resultado la economía dominante, o sea, hay una economía que domina, la capitalista, que al final es una economía política, ¿no? La cual es de la época, nosotros nos tocó esta, pero bien nos pudo haber tocado otra,
interesante lo de la posmodernidad que se plantea ahora Alfredo también. Pienso que el capitalismo puede ser una forma de economía política, pero también lo podría ser el socialismo, el comunismo, la monarquía. Vaya a saber cuáles vengan después. A lo mejor ya no viene ninguna después, ¿no? Pero vaya a saber que venga o que estuvo. En todas esas situaciones se puede reproducir esta misma estructura que mantiene una reproducción, es un aparatito. Esto divide el pensamiento y las relaciones humanas, o sea, divide al sujeto de su pensamiento, lo que Marx le podría llamar el sujeto se enajena y se aliena, se pierde de sí mismo, ¿no? Diré pues que la superestructura con todo el potencial de ser una entidad de abstracción, basada en la idea, mantiene vigentes y normalizadas las formas de relación social. Las relaciones sociales siempre se tienen que hacer de tal manera en que la infraestructura siga operando, no importa cómo. Entonces vamos a mantener una vigencia de estas relaciones sociales y vamos a normalizar las relaciones sociales, que sean siempre así. Pero no solamente eso, también la explotación, también la desigualdad. Incluso se hace necesaria la explotación y la desigualdad. Por ejemplo, el pensar que es normal que exista la pobreza y que el pobre es pobre porque quiere. Y a veces lo vemos en el Facebook y en todos lados y nos podemos molestar, pero ¿cuántas veces no lo hemos pensado también? ¿Cuántas veces no se ha pensado eso desde el privilegio? Del privilegio de estar en un espacio como este y no haberlo pensado en algún momento. Digo, no es que seamos malos, no somos malos, está la ideología. Por eso yo no creo, a diferencia de que alguien se oponga, de que el pensamiento ideológico, como el pobre es pobre porque quiere, venga de alguien potencialmente malo, malvado, sino más bien que ese también está interpelado, está alienado por la ideología. Incluso uno no puede ver ese lugar de privilegio, puesto que la idea se mantiene reproduciéndose a sí misma y significando. La idea está significando. Uno puede creer que está en lo correcto y que tiene la verdad, pero reproduce estos medios de producción. Es decir, yo puedo decir que mi verdad es la verdad y yo soy el bueno, pero al final de cuentas puede estar allí la ideología. O sea, la cosa es que aquí se dividen entre el dominado y el dominador, y eso puede pasar incluso dentro del campo del saber. Dentro de la ciencia podría existir esto, dentro de la educación podría existir esto, el profesor y el estudiante, ¿no? Cito nuevamente a Engels y Marx. En toda ideología, los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como una cámara oscura. Este fenómeno responde a su proceso histórico de vida. Están invertidos en una cámara oscura. ¿Okay? Este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico. Cierro. Esta postura denota que hay una realidad invertida, la cual se presenta al sujeto como imagen y lo apropia, o la imagen es interceptada por el sujeto. Pero esa realidad aún invertida puede seguir operando, o sea, no porque sea realidad invertida deja de ser realidad. Las inversiones en el esquema óptico nos pueden mostrar eso, ¿no? Se mantienen las condiciones de dominio. Ya no solo es del campo de lo económico, y lo planteo así, no solamente la ideología está dentro del campo de lo económico, sino también de lo cultural. Esto lo trabaja muy bien Bourdieu, o Bourdieu. Por ejemplo, mantener una hegemonía de poder cultural en un microespacio, recurriendo al lugar del saber. O sea, yo digo que esto es lo correcto, la cultura, y recurro a mi lugar de saber, pero también puedo recurrir a mi lugar de recursos económicos, a mis influencias, a mi experiencia, y se mantiene una hegemonía de poder. En ese momento se reproducen los medios de producción nuevamente. O sea, todo sigue igual. Y hay una alienación del sujeto. Se mantienen relaciones de dominio, pero no solo eso, sino se mantiene la misma infraestructura de la ideología. Pero pero eso que se dice, eso que está ahí dentro de la ideología es tomado como verdad y se toma aún más como una verdad universal.
y se hace aparente. O sea, es una verdad universal aparente, es que hace necesaria a partir de los marcos jurídicos, de los marcos legales, la ley te lo dice, digo, no sé cómo sea en Bogotá, pero al menos en México, porque la ley lo dice, entonces eso es lo correcto y se hace necesario. Un poco como lo planteaba Foucault en Microfísica del Poder, cuando dice es que son necesarios los, eh, bueno, el sistema hace necesarios a los criminales y a la criminalidad, porque si no hay criminales, no tenemos por qué meter ejército, no tenemos por qué meter policía, y una vez metiendo la policía hay una reproducción discursiva, ideológica. Entonces está dentro del marco jurídico, se hace necesario. Es necesario para la ideología mantener al bueno y al malo. Siempre es necesario. Entonces está dentro de estos marcos, el jurídico, el legal, pero también del religioso, de los marcos científicos. Podría parecer la ideología. Y eso actúa instalando ese tratado de ideas que les he propuesto en un cuerpo social. La ideología divide en clases, a saber, las clases económicas, burguesía, proletariado, pero también otras clases que al final llevan de facto el mismo sistema separacionista que en algún momento llegarán a un fin económico. Podemos dividir entre ricos y pobres, pero también entre los malos y los buenos, pero también entre los feos y los guapos, pero también entre los privilegiados y los no privilegiados, pero también entre los intelectuales y los ignorantes, y un largo etcétera, que seguramente ahorita mismo ya te habrás imaginado, habrás creado alguna idea. Esta división sostiene una arquitectura, esta arquitectura, infraestructuras, superestructuras, como una casita. Pero ojo que aquí no hay maniqueísmo, no hay personas malvadas decidiendo quién se muere de hambre y quién no, sino es una reproducción ideológica que hace que este sujeto interpelado empiece a reaccionar de esta manera. Entonces pensamos en una entidad abstracta que reproduce medios de producción, fuerzas de producción, de trabajo, y al final de cuentas podemos decirle que esa entidad abstracta puede ser el Estado. Y repito, que no es la persona, sino un sistema. Porque igual, y mañana se muere un señor que se llama don Alfredo Harpelú, y les cuento un poco de quién es él para que no los agarre en curva. Don Alfredo Harpelú es un magnate inversionista de México, creo que es primo de Carlos Slim. Él es dueño del equipo de béisbol de acá, del equipo de béisbol de la Ciudad de México, es dueño de dos equipos, de un equipo de las grandes ligas y inversionista de otro. Tiene inversiones en Banamex, en tiendas deportivas, tiene inversiones en todos lados. Pero el hombre supuestamente apoya a la cultura y a la sociedad y genera como espacios deportivos, espacios culturales, pero al final de cuentas se los apropia, porque anteriormente teníamos el campo de béisbol que está aquí como a 10 minutos de mi casa, y era totalmente libre, tú podías entrar, jugar, desarrollarte, llevar a los niños y todo, pero ahora no, ahora está cercado, lo dejó muy bonito y le puso gradas, pasto sintético, todo, pero se hace una apropiación de la cultura. ¿No? Esto es bien interesante porque hay algo del orden de la ideología. Uno empieza a decir, es don Alfredo, es el bueno, o bueno, es don Harpelú, es el bueno. Genera una ideología, pero ¿qué tal si mañana se muere? Seguramente vendrá otro, y luego vendrá otro, y luego vendrá otro, y luego vendrá otro. O sea, al final de cuentas, no es la persona. Esta persona se presenta como una imagen delante del resto. Ahora bien, ideología y ciencia parecen polos opuestos, pero no son mutuamente excluyentes. Es algo que muy bien demostraron los amigos de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, teoría tradicional y teoría crítica. Ahí se puede ver cómo está esta cercanía entre ideología y ciencia. Pues la ciencia puede funcionar perfectamente como parte de sus aparatos ideológicos, reentrando o siendo reabsorbida por el sistema. Por eso decidí estudiar sobre la educación. Ni la ciencia ni la educación, ni siquiera lo hemos visto, el psicoanálisis, escapan de la ideología y de sus modos de producción y formas de relación social.
Así digamos que la ideología está formada por representaciones relacionadas con el acontecer diario de los sujetos. No obstante, y cito Althusser, estas representaciones no son conocimientos verdaderos del mundo que representan. Están siempre integrados y sometidos al sistema de conjunto de estas representaciones. En principio, un sistema orientado y falseado. Cierro cita de Althusser. Hay un sistema orientado y falseado que es reinsertado para la ideología que utiliza o que puede utilizar a la ciencia o a la educación para seguirse reproduciendo. El sujeto así no puede ser interpelado por las verdades de la ciencia. No puede ser interpelado por las verdades de la ciencia. Incluso el mismo científico no puede hacer ciencia por esta limitación ideológica o una deformación ideológica. Y ya desde muy pequeños, a modo de base y de estructura, el sujeto es reclutado. Es reclutado sin que sus padres se den cuenta que llevándolos al jardín de niños, al preescolar, al kindergarten, como le llamen en sus espacios, se ven orientados por medio de la construcción ideológica a mantener una maquinaria de pensamiento. Y podemos decir entonces que esta maquinaria de pensamiento no solamente reproduce una realidad, sino que la ideología es la realidad. En tanto, es materia virtual. Althusser para ello recurre a Traudeutung, la interpretación de los sueños, para demostrar que tal como el sueño, la ideología tiene forma de virtualidad, pero no por ello es una mera fabulación, sino la ideología es la realidad, lo virtual es la realidad. La ideología, y en palabras de Althusser, se liga a los hombres con sus condiciones de existencia. Cierro. No es un material invisible. O sea, la ideología no es un material invisible, no es una cosa que no se ve, sino es una articulación lingüística, representa la relación imaginaria entre el sujeto con sus condiciones de vida, y ahí hay una representación. La ideología hace que se firme un contrato de facto para olvidar lo importante y centrarse en la adquisición de poder, en la diversión, en la adquisición de categorías. Nos olvidamos de lo importante. Y eso lo hacen los políticos, ¿no? Los políticos de izquierda. Al menos en México, este es el gran fenómeno que está sucediendo. Los políticos de izquierda se olvidaron de lo importante e ideológicamente se centran en la adquisición de poder de categoría. Y así se aseguran las condiciones de existencia capitalista. La ideología es lo más lindo, entonces, y lo más lindo para reproducir, y está siempre en una reactualización a partir de procesos de convocatoria. Estos procesos de convocatoria se le pueden denominar interpelación. Esto es algo que les comenté al principio de la plática, que he estado intentando trabajar, llevo un tiempo trabajándolo. La verdad es un montón de borrones y todo, porque lo empecé a hacer con álgebra y luego pues la verdad es que de repente no llego a ningún lado, ya hice alguna tontería y tengo que volver a empezar y es todo un problema. Eso es algo que he estado trabajando, proponiendo una relación que se llame relación de interpelar, donde hay ciertos signos, llamémosle signos accesibles, hay ciertos signos accesibles que no son ajenos al sujeto, o sea, no están por ahí ajenos, o sea, tienen algo que ver con el sujeto, porque pertenecen a la misma red de lenguaje, están en relación con un conjunto de significantes del sujeto, y eso no quiere decir que estemos fraccionando al sujeto del otro, están en lo mismo. Pero estos signos accesibles interpelan en todo momento para ajustarse a esta cadena de representación por el peso que tienen. Ya posteriormente, pero que el final de año, no sé, pueda presentar eso, ¿no? Como la propuesta y la escritura. Esto que acabo de decir es sumamente extraño, quizá, porque no les presenté la relación interpelar y quizá lo haré hasta que esté concluida, pero con esto ya podríamos hacer una escritura algebraica. Representación tal que puede operar en cualquier ideología. O sea, no importa cuál ideología, opera más o menos de la misma manera. Por ello, esta relación puede dar cuenta de una suerte de ideología general, como lo propone también Althusser, más la propuesta es que hay una ideología general o una ideología más fuerte que todas, que es la ideología de la clase dominante,
que siempre se sirve del mismo dispositivo, de la ideología general para operar, del mismo axioma. Hay una realidad a la cual te tienes que adaptar, y por eso es ahistórica. Bueno, esto sería en última instancia la estructura de ideología dominante. Y perdón porque creo que ahorita, para este momento ya estoy como un poco desvariado, pero es que quería presentarles esto, pero no lo concluí y fue una especie de frustración. Bueno, en fin. Lenguaje e ideología parece que no pueden estar separadas, pues se basan en representaciones simbólicas que están colocadas en los discursos, que interpelan a los sujetos ideológicos, quienes se reproducen. Lo principal es reproducir a un sujeto de la ideología, el cual no es una persona, sino es el trazado entre la ideología y el lenguaje, que tiene un costo. O sea, eso que se reproduce tiene un costo, tiene un plusvalor, tiene un efecto. No nada más aparece y hace cosas y lucha por su libertad. O sea, tiene un costo. La ideología no es mera idea, sino es la realidad misma. Si el axioma lacaniano dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es decir, con sus propias leyes simbólicas, la propuesta es que la ideología, desde una construcción estructural, también está estructurada como lenguaje. Quizá y solamente quizá, ideología y lenguaje son lo mismo, pero esto no lo quiero afirmar. No lo quiero afirmar porque creo que da para mucho y a lo mejor escuchándolos más al rato pueda aclararme estas cosas. Les digo, tal vez después pueda decir, estaba equivocado o estaba en lo correcto. Pero para eso falta un poco de tiempo. La materialidad, tal como lo habíamos visto con el ejemplito de la moneda, surge de ella, del orden simbólico. Este orden simbólico, discursivo, que interpela a los sujetos en la creación de necesidades, en la apología de la violencia, la división de los trabajos y el autoritarismo. Por ello, nuestro amigo Luis Althusser propone dos formas de mantener a la ideología. Los aparatos del Estado, que también son llamados aparatos represivos, y los aparatos ideológicos del Estado. Y obvio, los FABs de todos son los aparatos ideológicos. Los describiré brevemente. O sea, son los favoritos porque no necesitan de intervenir con fuerza bruta para hacer que el otro piense lo que tú quieres que piense. O bueno, no lo que tú, lo que el lenguaje. Definamos que un aparato es un sistema que siempre tiene como objetivo un conjunto específico de finalidades. Un aparato es un sistema que siempre tiene como objetivo un conjunto específico. Nuestro aparatito, que está nuestro conjunto, es específico, no es cualquier cosa. Por ejemplo, el teléfono móvil, su finalidad principal, poniéndome aristotélico, maldita sea, pero sería el marcar, ¿no? Pero ya sabemos que eso no es así. Rompiéndolo, tal vez podríamos decir que tiene otras finalidades como ver memes, estar en el WhatsApp, jugar al Among Us, al golfito, platicar con los amigos, checar las cuentas bancarias, grabar, hacer alguna nota, etcétera. Entonces esas son específicas, pero no puedes agarrar el teléfono y una cebolla y ponerte a picar. No tiene esa finalidad. El aparato entonces también responde a un conjunto de finalidades específicas. Sean muchas o pocas, eso no importa. O sea, lo que importa es que son específicas. El aparato ideológico persigue su propia finalidad. A saber que la finalidad puede ser mantener una forma social, reproduciendo las condiciones de producción de cualquier tipo de capital, llámese económico, cultural, ideológico, político, ¿no? El capital de mano de obra, el capital humano, retomando un poco a Bourdieu, simbólico. Pero más importante es que se mantiene la forma de trabajo que hace vigente todo el tiempo a las escuelas, a las instituciones, a las empresas, a los gobiernos y muchas otras, quienes a pesar de su modernización, porque ustedes lo han visto, cómo se ha modernizado la cárcel, cómo se ha modernizado la escuela, ya no necesitas a un maestro que venga y te dé un barazo en las manos o te jale las orejas, sino ahora hay técnicas mucho más refinadas
como decirle a la mamá que el niño es un niño problema y lo mejor que pueden hacer es mandarlo al psiquiatra para que lo medique, ¿no? Se conservan las dinámicas ideológicas. Digo, no estoy contra la psiquiatría, al contrario, hay muchos momentos en los que la psiquiatría me ha ayudado mucho sobre todo para el trabajo clínico, pero ese es el lugar de la ciencia como ideología, ¿no? Y ahora tenemos dos aparatos. El represivo es, como su nombre lo dice, el uso de la fuerza para acallar. ¿Y qué acalla el aparato represivo? La diferencia. El Estado carece de cuerpo, entonces va a utilizar representaciones. A la policía, al ejército, a los médicos también puede ser. Y esto lo hace para hacer uso de la represión. Digamos, lo que les conté del 2006 en mi ciudad. Manifestaciones de profesores, entra la policía, gases lacrimógenos, muertos, desaparecidos, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque había una diferencia muy clara. Pero ante lo que les propongo hoy es que también en los microespacios existen este aparato represivo. El cuerpo de alguien, de algo, toma, más bien, algo, alguien es representación del Estado. Digamos, la directora de la primaria o el profe que jala las orejas, el jefe del trabajo que te pone 3 horas más de trabajo para que sufras, y el colega, los amigos, el, la relación de pareja, todos ellos se pueden sumar a esta serie de representaciones imaginarias que funcionan de cuerpo del Estado, o sea, son el cuerpo del Estado. Por eso no hay real del cuerpo, creo. Y fíjense que es bien dentro de esto, puesto que si bien estoy considerando distintos tipos de capital, como el cultural, el simbólico y todo, todos se refieren a la preservación de la estructura del sistema económico dominante. También puede pasar dentro del campo del arte, puede existir esta representación, como lo es en la película Whiplash. Famosísima película, es una de mis películas favoritas. Yo soy baterista y entonces siempre ha sido de mis favoritas, ¿no? ¿Se acuerdan? Seguramente muchos de ustedes la vieron, ¿se acuerdan de Fletcher, el maestro, el pelón? Y estaba Neyman, que era el chico baterista de 16 años, si no mal recuerdo, chico lleno de sueños, de ganas de aprender y todo lo demás. Fletcher hace valer su lugar como profesor, pero también reprime a Neyman y lo hace dentro del campo del arte, llevándolo a la alienación y a la reproducción del sistema discursivo. ¿Se acuerdan de la escena donde Neyman no encuentra las baquetas y se regresa en el carro y se accidenta y todo esto? Eso es reproducir ese sistema. Fletcher lo hace o ejerce su represión cuando le avienta el tom de piso, cuando lo cachetea, cuando le grita. O sea, todas esas cosas son represivas. Fletcher también está dentro de ese sistema. Esa es la gran noticia, que Fletcher no es un sujeto malo, nos los hacen más o menos ver al final de la película, ¿no? Fletcher no es tan malo. Él pensaba que pensaba, ¿no? Pensaba que él estaba haciendo cosas, pero en sí es parte de la misma maquinaria ideológica imaginaria. O sea, Fletcher se queda sin trabajo y ¿qué termina haciendo? Se termina yendo a un bar, un microbar, a intentar hacer música e intentar ganar un poquito de dinero, lo cual nos hace pensar que también está por dentro de ese sistema, que no es Fletcher un canalla, ¿no? Digo, actuó como tal, pero eso es otra cosa. En ese momento Fletcher tenía la verdad más verdadera, o sea, yo tengo la verdad más verdadera y Neyman era un pobre descarriado que estaba intentando tocar Caravan, pero no le salía. Ahí Fletcher toma cuerpo de Estado para reprimir e ideologizar a este pobre alumno. Pero también estaba ideologizado, ¿no? Ahí surge algo que podríamos llamarle política del miedo, como los 42 de Ayotzinapa, México 68, solamente en nuestro país, seguramente en Colombia habrá varios otros ejemplos, y que son muestra de esto, de represión del Estado haciendo que tú pienses algo que deberías pensar, porque cuando se llevan a los 42 de Ayotzinapa, que es un grupo de estudiantes, noticia mundial,
muchas personas empezaban a decir, es que seguramente algo hicieron, o seguramente estaban relacionados con el narco, seguramente. Todas esas son estructuras eh, ideológicas que uno empieza a pensar sin darse cuenta. Y que no es que nosotros seamos tontos, sino que hay algo que te hace pensar. Pero también sucede en lo micro. Uno empieza a adoptar la idea del otro y empieza a reproducirla, como en Whiplash. Evidentemente estamos hablando de una violencia coercitiva, represiva, o sea, te alienas porque te alienas. La cosa es que eso no termina ahí, dado que los otros aparatos, los FABs de todos, los ideológicos, permiten que esta violencia opere. Es decir, que esta violencia sea normalizada. Te adoctrinan desde mucho antes para que se pueda estructurar un dogma. Entonces hay situaciones disponibles. Por ejemplo, tú puedes disponer de la utilización de la falacia argumentativa o falacia lógica sobre la razón, aunque parezca razón, para tener un triunfo sobre el resto. Eso no es represivo, pero sí es ideológico. Entonces el gobernante puede decir cualquier cosa y esa cualquier cosa se toma como verdad sin apelación a la razón. El lugar del tirano está ahí, entre la ideología dominante como aprehensión de la verdad y lo coercitivo por medio de la violencia. Pero a veces hay tiranos sin ser violentos. El tirano incluso es alguien tan agradable como un profe. No siempre es un ser malévolo, no siempre es Hitler ni Stalin, sino que toma su lugar en una cadena de interpelaciones para generar a un sujeto social de la ideología. Ahí es donde podemos decir que se dé una suerte de adoctrinamiento sistemático y mediático. Es una imagen. El proceso ideológico no depende exclusivamente de un régimen político. Puede ser monarquía, teocracia, fascismo, izquierda, derecha, al centro y adentro, lo que sea. Lo que interesa es esa estructura ideológica que reproduce un discurso de dominación, reproducción de las fuerzas. Ya se sabía del capitalismo de Estado que empiezan a desarrollar también los de Frankfurt, refiriéndose a la URSS. Se genera una historia que muestra la realidad necesaria para el funcionamiento del sistema. Los aparatos ideológicos del Estado no solo vienen del gobernante. Esta es la especificidad que nos da Althusser, que para este momento ya lo manoseé demasiado, metiéndole otras cosas que a lo mejor no dijo, pero los estoy interpelando con lo que he trabajado. Y bien, pues, como se ha mencionado con antelación, el gobernante solamente es un personaje dentro del sistema, siempre que para estos momentos es una estructura. Este tipo de aparato puede venir de instituciones privadas como la familia, el hospital, la iglesia, la escuela y todas las instituciones encargadas de la educación del sujeto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay sujetos mal educados y bien educados? Quizás son mal ideologizados y bien ideologizados. O sea, se buscan aprendizajes funcionales dentro de una lógica de producciones, ¿no? Estos aparatos construyen subjetividades o particularidades y formas de representarse en el mundo. Es ideológico, por ejemplo, cuando una niña se mira en el espejo, se ve gorda y realmente pesa 10 kilos por debajo de lo ideal. La propuesta es que la anorexia tiene que ver con esto y no con otras cosas que posiblemente nos diría la psicología. Pero también es ideológico cuando los políticos de izquierda se olvidan de la izquierda y de la lucha de clases y empiezan a acudir a los mercados, a los mercaditos, ahí donde están las señoras que venden verduras y pollo y todo, y empiezan a tomarse fotografías. Eso lo hacen mucho en mi estado. Y curiosamente, los de derecha son mucho más coherentes porque ellos son cínicos y te dicen que son cínicos. Los de izquierda no. Aquí en mi estado es un estado muy cultural y entonces está como las camisas de manta, los trajes típicos y todo. Los de izquierda yo digo que se disfrazan de eso, porque no se visten, se disfrazan de eso, acuden a los mercados y se toman la foto, ¿no? La foto con la señora y dicen, aquí apoyando a la cultura, pero no hay nada de producción.
sea, ese es un aparato ideológico. Los aparatos ideológicos entonces instruyen al sujeto a autointimidarse. El sujeto se empieza a autointimidar. Yo no puedo hacer nada. Yo soy el que no puede. Entonces no podemos hacer nada contra lo que está. Entonces se empieza a olvidarse o a reproducir otras cosas sin dar importancia a los acontecimientos que existen y tolerando absolutamente todo. Y desde la infancia se tiene al profesor como una autoridad en la que uno, lo obedeces y agachas la cabeza, o dos, lo desafías. Pero ambas posiciones también pueden entrar a esta relación. Y aunque mi ejemplo es un poco exagerado, no deja de operar así la ideología. O sea, necesito de ese niño problema. Okay. Me distraje con el comentario. Necesito de ese niño problema y no deja de operar así esto, ¿no? Podemos sustituir los elementos, podemos decir que a lo mejor ahora hay derechos humanos, pero los derechos humanos respecto a quién están operando. Empezamos a fragmentar de nuevo a los alumnos, ya no son los burros y los aplicados, ya no son los burros y los aplicados, ya eso ya no existe. Ahora son, gracias a los derechos humanos que entran y todo, son los alumnos eficientes y los alumnos no eficientes. Hasta hace unos años era deficientes, pero ya quitaron la palabra de eficientes y la volvieron no eficientes. Curioso. Althusser dice en Ideología y aparatos ideológicos que el aparato número uno, es decir, dominante, es el aparato escolar. Cierro. Y esto lo hace por su potencia, es una potencia dogmatizante, reductora de la realidad a una sola, a la tecnicización, o sea, se hace mucha técnica. La verdad no sé si existe la palabra tecnicización, pero la coloqué aquí al menos para hoy. También reproduce la segregación y al no reconocimiento de la diferencia. O sea, tú eres diferente a mí, ábrete, quítate, no te quiero ver. Y quizá a una radicalización del pensamiento. Pero resulta que el docente también, y esto es lo que también les quiero proponer, también está por dentro de la ideología, junto con su estudiante. No se dan cuenta de lo que está sucediendo y del lugar que toman frente a la ideología. Frente a la ideología que está reproduciendo los medios de producción, el sistema capitalista, formas de pensar. Podemos tomar esa relación, la relación entre profesor-estudiante y otros, como el sujeto de la ideología. O sea, eso para mí es un sujeto de la ideología. Pero por ahora lo pongo como interrogante. Ya me lo termino. Ya estoy hablando de educación. En suma, es en la escuela, sin importar el nivel académico, desde los primeros años hasta los grados más altos, doctorado, postdoctorado, donde hay un discurso que es capturado sin saberlo, que es interpelado para el sujeto, que reproduce las realidades necesarias para el sistema. Incluso con el mejor de los profesores que intentan ir contra la ideología, es imposible escapar de esa ecuación. Althusser lo dice de esta forma, para concluir. Cito: los maestros que, en condiciones espantosas, tratan de volver contra la ideología, contra el sistema y contra las prácticas en las cuales están inmersos, son verdaderos héroes. Se les reconoce el trabajo, pero son pocos. Y como en la mayoría, ni siquiera sospechan del trabajo que el sistema les obliga a hacer. O sea, no solamente son pocos los que van contra el sistema, la ideología y las prácticas, sino la mayoría ni siquiera saben lo que están haciendo. Ni siquiera saben que el sistema les está obligando a hacer algo. Es el sistema discursivo, el sistema de pensamiento. Y más adelante, resaltando que los profesores no se dan cuenta de su lugar como agentes de la ideología, porque son unos agentes, y que se naturaliza, incluso se elogia las prácticas discursivas de sometimiento pasivo, Althusser nos dice: los profesores recelan tampoco, recelan es como no dicen nada, no reclaman, recelan tampoco que